Impacto económico. Impulsamos la libre iniciativa privada como motor del progreso. Desde hace 20 años, nuestro objetivo es influir positivamente en el ambiente de negocios de la región y contribuir a la evolución empresarial, el espacio para las personas productivas y los negocios. Impacto económico, el poder de las ideas en acción. Auspicia a Impacto Económico VAX, Sociedad Anónima. Estudio Riza, 30 años acompañando a las empresas de Río Negro y Neuquén. Sancor Seguros. Ser parte de Oldelval es ser parte de algo mucho más grande. Somos la energía que nace de nuestro suelo, la energía que recorre nuestras tierras, que une campos, industrias, ciudades y nos conecta a todos. Ser parte de Oldelval es ser parte del motor productivo que mueve a nuestro país. Somos Oldelval y somos parte de la energía que nos conecta. Bienvenidos, gracias por estar. La educación es un gran motor de desarrollo, por eso hoy nos volvemos a enfocar en el tema. Hablaremos de la calidad de la educación en Neuquén, también de inteligencia artificial y educación. Vamos a la primera entrevista de Impacto Económico. Auspicia a Impacto Económico Carlos Isla y compañía. Para desarrollar la actualidad económica de hoy nos vamos a ir a Corrientes. Allí está Alberto Medina Méndez, presidente de la Fundación Club de la Libertad. Hola Alberto, un gusto retomar el contacto. Gracias por tu tiempo para Impacto Económico. Gracias por la invitación, Daniel. Un gusto estar en contacto contigo y un saludo a todo el equipo de trabajo. Alberto, días atrás se desarrolló el Congreso Económico Provincial en Corrientes, del que participó el presidente Javier Milei. ¿Algunos de los puntos más relevantes de su discurso que más considerás destacar? Bueno, lo importante quizás de ese discurso, Daniel, es que él hizo un recorrido de cómo funciona un modelo económico, ¿no? Con mucho a lo teórico y con mucha referencia a lo práctico. Por supuesto, te diría que el punto más destacado fue un circunstancial, que es el anuncio del acuerdo marco entre Argentina y Estados Unidos. Digo, fue un regalo del cielo porque coincidió claro, coyunturalmente con la presencia del Congreso, pero por supuesto fue quizás la nota de color más importante, la que los medios de comunicación nacionales tomaron como el dato más relevante de la conferencia del presidente, porque coincidió con el anuncio. Pero si me quiero quedar con lo teórico y con lo que tiene que ver con el desarrollo de la conferencia, te diría que en 80 minutos tuvo muchas perlitas, y esas perlitas tuvieron mucho que ver quizás con cómo va a ser el recorrido de las reformas que Argentina va a tener por delante y cómo van a impactar en el crecimiento. A mí me gustó, y esto es una cuestión de, si querés, de sesgo personal, me gustó esa referencia a la aceleración que puede tener un proceso de crecimiento económico con la inteligencia artificial. Creo que ese es un dato que no debería pasar desapercibido para la gente que lo sigue en el mundo, no solamente en Argentina, ¿no? Él comparó el crecimiento económico exponencial con la revolución industrial, cómo cambió la historia de la humanidad y cómo se salió de la pobreza, en eso que él describía como un palo de hockey, y él reinterpreta ese fenómeno diciendo que vuelve a pasar esto en este tiempo porque la inteligencia artificial va a acelerar los procesos de crecimiento, y creo que ese es un dato conceptual que quizá uno lo pasa desapercibido porque lo ve como una cosa de euforia. Yo creo que efectivamente vamos a asistir en el mundo a un proceso de aceleración que no estamos ni siquiera preparados para vivirlo, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, y ahí te hago un doble clic, la importancia de que la educación, que el sistema educativo prepare a personas que puedan utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Una reforma pendiente también. Ese es el desafío para mí más complejo. Viste que siempre hablamos de las reformas económicas y uno está como muy concentrado en esto. La pregunta es, si Argentina consigue crecer a la velocidad que uno imagina, o sea, ¿está preparado el argentino promedio en cuanto a su formación para adecuarse a gran velocidad a ese proceso? Mi respuesta casi automática te diría es no. Porque hoy tenemos chicos que salen del sistema educativo y que no pueden
comprender una consigna, que tienen dificultades para hacer una operación aritmética simple, que tienen errores ortográficos cuando redactan. Y obviamente cuando el país empieza a crecer, nos vamos a encontrar, de hecho ya nos estamos encontrando. Claro. A mí me pasa como consultor de empresas, verme todo el tiempo envuelto en situaciones en las que la empresa no consigue jugadores de cierta calificación. Sí, Y ya te digo los más calificados, ¿no? Te hablo de mandos medios. Y eso, ¿te imaginás si el país sigue creciendo? La dificultad gigantesca que vamos a tener en términos de adaptación del sistema educativo. Sistemas educativos, déjame decir esto, Daniel, dependen de las provincias. Y este quizás sea el escollo más grande, porque este no es un tema del gobierno nacional. La educación argentina depende en muy buena medida de las provincias, porque la escuela primaria, el preescolar, la secundaria, el terciario, son parte del resorte provincial. Claro. La universidad encima es autónoma, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Ahí tenés dos ejes que, bueno, implica un desarrollo muy importante en cuanto a la eficiencia en la gestión, en la utilización de los recursos y los contenidos, ¿no? Sobre lo que hay que hacer un gran cambio. Y además, yo te diría que hasta lo conceptual. Fíjate que todo el sistema educativo está montado sobre una lógica de hace 2 siglos, que es el aula en la que el docente enseña y explica contenidos, porque no había acceso a la información. El mundo cambió. Hoy lo que está disponible es el conocimiento. Entonces, el problema es cómo administrar esos conocimientos, porque vos y yo podemos buscar en cualquier momento cualquier tipo de información a gran velocidad, y eso dejó de ser un problema. Ahora la pregunta es cómo uso los conocimientos que tengo para aplicarlos en cada circunstancia de la vida, y eso requiere otro tipo de educación que ya no tiene que ver con el profesor es el que enseña y explica, sino con alumnos que tienen que interactuar en otra dinámica con los docentes, ¿no? Tal cual. Alberto, ¿qué otro punto relevante podés rescatar del discurso del presidente Milei? Me parece que otro dato interesante que puso sobre la mesa tiene que ver con aspectos instrumentales del crecimiento económico, ¿no? Él habló mucho de cómo impacta cada una de estas reformas y qué generan la gente eso, ¿no? Esto, por ejemplo, la reforma laboral, incluyendo más gente dentro del sistema, permitiendo más competencia en el mercado laboral, consiguiendo que aumenten el poder adquisitivo de los salarios, con un salario real más alto, con más competitividad en términos del mercado laboral. Mostró cómo impacta en términos prácticos. Digo, hizo una exposición clásica muy de conferencia magistral, si se quiere, explicó los pormenores del proceso de crecimiento, y creo que eso es muy valioso porque a veces hablamos de economía y estamos hablando de porcentajes, ¿no? Y creo que quizás la gente no consigue aterrizar esas ideas, y por eso me pareció valioso que él haga todo el recorrido de cómo impacta cada una de las cosas que están pasando en lo que puede ser un sistema consolidado de crecimiento. Y también, si alguien se toma el trabajo de ver la conferencia completa, se va a encontrar con una especie de hoja de ruta muy gráfica respecto a cómo se da el proceso, y a mí me llama poderosamente la atención tiene secuencia, qué viene primero, qué viene después, cómo sigue, tal cual. Y todo este proceso de inversión en Argentina, ¿no? Las interrelaciones, ¿no? De causa y efecto. Que a veces nos cuesta mucho a nosotros vincular, porque uno dice, bueno, se abre el país y vienen inversiones. Bueno, no es tan lineal. A vos te toca por una cuestión hasta geográfica, esta cuestión del aprovechamiento de los recursos naturales, la subutilización, las cifras que tiró respecto al tema de la cordillera y el aprovechamiento de la minería, por ejemplo, o de la energía, diciendo, bueno, tenemos un montón de recursos que no lo estamos usando, y Chile, por dar el ejemplo, lo tiene multiplicado por 10. Sí, entonces la pregunta es, ¿por qué nos quedamos todavía discutiendo estas cosas mientras hay un montón de argentinos que viven por debajo de la línea de la pobreza? Y tomó, me parece, en ese sentido, muchas cifras del presente, y uno empieza a pensar en voz alta y dice, claro, si esto está hace mucho en esa situación, ¿por qué no lo aprovechamos? Y bueno, porque no están dadas las condiciones macro. También otra perlita que me parece que fue interesante fue cuando habló del tema inflacionario, haciendo casi una promesa, te diría yo, ambiciosa, por cierto, de que en julio o agosto del año que viene estemos con una inflación cero o casi cero. Y uno hoy, con 2% de inflación mensual, le cuesta visualizar eso. Bueno, evidentemente entiende mejor que nosotros cómo funciona ese proceso monetario, ¿no? Claro. Alberto, lo conoces al presidente Milei desde hace varios años, cuando pocos lo conocían.
Y la pregunta que muchos me hacen es, bueno, ojalá que se avance con las reformas y la duda, ¿no? ¿Considerás que el presidente Milei tiene la convicción para avanzar con las Sí, reformas? la convicción la tiene, el aprendizaje que ha hecho en estos años de presidente de la Nación le dan quizás el plus de saber que hay cosas que son más fáciles de conseguir y cosas que son más complejas de conseguir. Dependemos Claro, del Congreso de la Nación, claro. el partido que gobierna no tiene mayoría parlamentaria, claramente va a estar mejor posicionado después de diciembre que ahora, pero no menos cierto es que hay que consensuar, porque además lo importante de estas reformas no es ganar en el Congreso. Lo importante de estas reformas es que no se caigan judicialmente. Porque ya Claro. tenemos experiencia también en Argentina de que vos conseguís una aprobación parlamentaria, hay apoyo político, pero ya lo mete la cola, los sindicatos, la justicia, un juez te pone un recurso, se detiene el proceso de reformas Claro. por cuestiones que escapan a la política habitual. Lo veo convencido, también lo veo preocupado en que esto finalmente se pueda hacer y que los palos en la rueda no aparezcan, ¿no? Claro, gran punto el que planteas, el de la cuestión judicial. Sí, porque ya, si te acordás, el famoso decreto, el DNU, el 70 barra 2023, que tenía un Claro. capítulo sobre la reforma laboral, y la misma Sí. ley de bases, que tenía un capítulo sobre el tema de la reforma laboral, no se cayeron por cuestiones legislativas, se cayeron por cuestiones judiciales. Digo, se Tal cual. presenta un amparo, viene un sindicato, un juez de primera instancia dice que por ahora no está operativo, queda en el aire y no se ponen en ejecución esas normas. Entonces, claro, tenés que estar pensando en que las normas tienen que pasar el control de constitucionalidad, que va a haber algún juez que va a decir que eso no está bien, y después tenés que ver si tenés que esperar hasta llegar a la instancia de la Corte Suprema. Por eso también para mí es muy importante que se manden los pliegos de la Corte Suprema, porque creo que es importante que la Corte quede constituida como corresponde para que eventualmente, si hay reparos de constitucionalidad sobre las normas que apruebe el Congreso, después tengamos una respuesta rápida de justicia para que, por sí o por no, nos dé por válida esta reforma. Creo que eso es tan o más importante inclusive que la misma ley, ¿no? Sí, excelente, me parece excelente lo que comentás. Alberto, en lo referido a este acuerdo comercial con Estados Unidos, ¿qué grado de avance tiene? ¿Qué beneficios identificás en este acuerdo, por lo menos de lo que se sabe hasta ahora? Bueno, todavía es preliminar. Creo que lo más importante es que ambos países han expresado su voluntad de hacerlo y este marco de entendimiento que aparece como primer documento, lo que muestra es eso, ¿no? Hay vocación de hacerlo, hay decisión, no es simplemente una cuestión declarativa, ya hay un papel firmado con acuerdo y hay que trabajar. Creo que en un par de semanas va a haber una firma explícita, digamos, en Estados Unidos de este documento. Que es un primer paso, no es un tratado de libre comercio, no es una integración total, hay que entender que acá hay muchos pasos secuenciales, otras van a demorar más tiempo, pero estamos hablando de un acuerdo con del mundo. ¿Quién no querría estar relacionado como estamos ahora con Estados Unidos? Los temores que tiene mucha gente sobre las asimetrías y sobre cosas que parecen desproporcionadas, en todo caso, hay una parte que tiene que ver con algo que hoy conocemos un poco más, pues estamos muy metidos en las ideas. En Argentina siempre fue una linda palabra exportar y una mala palabra importar. Tal cual, tal cual. Es un una criterio mercantilista. Sí, una falacia que está muy instalada, porque claro, vos y yo no podríamos estar teniendo esta comunicación si no existiera importación. Básicamente las cosas que utilizamos todos los días en la vida cotidiana, empezando por el teléfono que tenemos en la mano, se produce básicamente porque importamos. Te imaginas si tuviéramos esto que importamos, cómo sería nuestra vida, ¿no? Entonces, cuidado con esa demonización de la importación, porque en países como los nuestros, la importación es sinónimo de mejorar la productividad, mejorar la calidad de vida, y algo que la gente a veces, yo veía una tabla que me encantó, ¿no? Decía, ¿quiénes son los ganadores y perdedores del acuerdo? Y en la lista de ganadores y perdedores aparecían los consumidores como ganadores. Para mí terminó la conversación ahí. Si los consumidores son los ganadores, la lista de perdedores es absolutamente irrelevante, porque si la gente va a vivir mejor, si la gente va a comprar más barato, si la gente va a poder conseguir cosas de mejor calidad, no hay mucha conversación que tener. En todo caso, podemos discutir sobre la progresividad del proceso de integración con Estados Unidos, de los acuerdos, cómo es el paso a paso. Ok, es una interesante discusión, pero al final del proceso tiene que ser que el argentino promedio tenga acceso a más bienes de mejor calidad, a menor precio,
y ojalá Argentina pueda capitalizar esa herramienta que tiene con un mercado tan potente como el de Estados Unidos para vender más. Pero, a ver, si no vendiera más, aún así sería altamente beneficioso para los ciudadanos. Ahora, si por supuesto el sector automotriz, quizás haya algunos que no son ganadores. Ahora, la gente va a comprar los autos más baratos, la gente va a comprar la ropa más barata. ¿Cómo podemos oponernos nosotros a que la gente gaste menos y tenga más ingresos para gastar en otras cosas? Claro. y defender cuestiones sectoriales, ¿no? Tal cual. Sí. Si en un producto, en lugar de pagar 10, empezás a pagar 6, te quedan 4 pesos para comprar algo que antes no podías comprar. Sí, y en mejorar tu calidad de vida, porque claro, no es solamente ahorro. Significa que en vez de comprarme una, me voy a comprar 2 camisas. Voy a ir a comer afuera con mi pareja, o me voy a dedicar a jugar a un deporte que no podía porque no me alcanzaba la plata. Cualquier cosa que vos puedas hacer con ese dinero es un aumento en tu calidad de vida, en tu capacidad de poder adquisitivo, y quizás así podamos entender cómo son los acuerdos comerciales con otros países, no solamente con Estados Unidos, ¿no? Tal cual. Además, para exportar, tenés que importar, por ejemplo, maquinarias, insumos, equipos, ¿no? Exacto. Buena parte de tu exportación y tu productividad depende en buena medida de tu capacidad de adquirir la tecnología más avanzada posible al menor precio posible. Si está grabado eso, si está arancelado, si tiene costos impositivos locales y extranjeros, para vos la tecnología se hace más inaccesible. Y cuando se hace más inaccesible son más ineficientes, y cuando son más ineficientes te cuesta más exportar porque no podés competir afuera. Entonces, este es un círculo virtuoso que hay que visualizarlo primero conceptualmente para entenderlo. Si yo puedo comprar una computadora que es más rápida, más veloz, tiene más memoria y pago la mitad del precio, claro, claramente voy a ser más productivo, ¿no? Sí, tal cual. Por eso la importancia de poner foco en la educación económica, ¿no? Entender cómo funciona una economía que genere condiciones de crecimiento, y desde la Fundación Club de la Libertad están haciendo un gran trabajo. Alberto, un gusto retomar el contacto. Gracias por tu tiempo por Impacto Económico. Te considero un gran analista político y económico y un promotor justamente, ¿no?, de las ideas de la libertad. Gracias, Daniel, por tu tiempo y a todo el equipo de trabajo que tenés, porque evidentemente el esfuerzo que han hecho todos estos años también tiene sus frutos. Gracias, Alberto. Seguimos en contacto. Auspicia a Impacto Económico Cluster Ciar. Potenciamos tu energía. Agua que has de beber, llévala a correr, llévala a comer, llévala a aprender, llévala a defender, llévala a crecer. Ahora podés llevar la pureza, la calidad y el sabor de Aqualic a donde vayas. Ahora, Aqualic, con vos a todos lados.